La Biblia nos advierte, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Efesios 6:12. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, expresó su preocupación. Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:6-7. En 1 Samuel 15:23 leemos, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación y la arrogancia como el mal de la idolatría. Este pasaje equipara la brujería con la rebelión contra Dios, colocándola en el mismo nivel de gravedad que la idolatría. ¿Pero por qué esto es tan serio? La brujería, en su esencia, es un intento de manipular fuerzas espirituales para ganancia personal, evitando la autoridad y la soberanía de Dios. Es una expresión del orgullo humano, una declaración de que podemos controlar el destino y las fuerzas sobrenaturales por nuestra propia voluntad, en lugar de someternos humildemente a la voluntad de Dios. La primera señal de actividad de brujería en una iglesia es el liderazgo manipulador. El liderazgo manipulador es posiblemente la señal más peligrosa e insidiosa de actividad de brujería en una iglesia. Este tipo de liderazgo se manifiesta de varias formas sutiles y no siempre obvias. En su esencia, la manipulación implica el uso del miedo, la culpa, la vergüenza o amenazas espirituales para controlar a los miembros de la congregación. Un líder manipulador puede, por ejemplo, sugerir que dejar la iglesia o cuestionar su autoridad resultará en maldiciones, pérdida de la salvación o castigo divino. Esto contradice directamente la libertad que tenemos en Cristo, como Pablo afirma en Gálatas 5:1. Para la libertad fue que Cristo nos libertó. Permaneced, pues, firmes y no os sometáis de nuevo a yugo de esclavitud. Otra manifestación del liderazgo manipulador es la creación de una cultura de dependencia no saludable. El líder puede posicionarse como el único canal de comunicación con Dios, desalentando a los miembros a buscar a Dios por sí mismos. Esto puede manifestarse en frases como «Dios me dijo que te dijera» o «Necesitas mi unción para recibir tu bendición». Tal actitud contradice la enseñanza bíblica de que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Cristo. Hebreos 4:16. La manipulación también puede manifestarse a través del uso selectivo de las Escrituras. Un líder manipulador puede sacar versículos de contexto para justificar sus acciones o demandas, ignorando el contexto más amplio de la Biblia. Por ejemplo, pueden usar versículos sobre sumisión a la autoridad para silenciar cuestionamientos legítimos o críticas. Además, los líderes manipuladores frecuentemente crean un ambiente de secretismo y falta de transparencia. Pueden negarse a responder preguntas sobre las finanzas de la iglesia o decisiones importantes, alegando que cuestionar es una señal de falta de fe o rebeldía. Esto va en contra del principio bíblico de rendición de cuentas, como vemos en 1 Pedro 5:2-3. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por ganancia deshonesta, sino de buena voluntad, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Es importante notar que el liderazgo manipulador muchas veces comienza de forma sutil y puede intensificarse gradualmente a lo largo del tiempo. Inicialmente, puede manifestarse como consejos fuertes o dirección espiritual, pero puede evolucionar a control y manipulación más evidentes. Los miembros de la Iglesia deben estar atentos a señales de que su libertad en Cristo está siendo comprometida o que están siendo presionados a actuar en contra de su conciencia o discernimiento. Líderes genuinos, siguiendo el ejemplo de Cristo, lideran a través del servicio y el amor, no del miedo o la coerción. Como Jesús dijo en Mateo 20:25-26, «Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos,
y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Segunda señal: división y chismes. La división y los chismes dentro de una congregación son señales alarmantes de posible actividad de brujería en la Iglesia. Estos elementos corrosivos minan la unidad que es tan central para el cuerpo de Cristo y crean un ambiente propicio para la infiltración de influencias espirituales negativas. La unidad es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, destacando su importancia crucial para la salud espiritual de la Iglesia. Jesús, en su oración sacerdotal registrada en Juan 17:21, enfatizó la importancia de la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, lo eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es solo una cuestión de armonía superficial, sino una profunda interconexión espiritual que refleja la propia naturaleza de Dios. El chisme, por su parte, es una forma particularmente insidiosa de división. Proverbios 16:28 advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el difamador separa a los mejores amigos. El chisme no solo perjudica relaciones individuales, sino que puede envenenar toda la atmósfera de una congregación. Crea desconfianza, alimenta resentimientos y puede llevar a facciones dentro de la Iglesia. En una iglesia afectada por brujería, el chisme puede asumir una apariencia espiritual. Pedidos de oración pueden convertirse en vehículos para difundir información perjudicial sobre otros. Revelaciones espirituales pueden ser usadas para difamar o desacreditar a miembros o líderes. Esto no solo hiere a individuos, sino que debilita todo el cuerpo de Cristo, haciéndolo vulnerable a ataques espirituales. La división puede manifestarse de varias formas: grupos exclusivos dentro de la Iglesia, rivalidades entre ministerios, competencia por influencia o recursos, o incluso conflictos abiertos entre miembros o líderes. Estas divisiones pueden comenzar de forma sutil, quizás como diferencias de opinión sobre cuestiones menores, pero, si no se tratan adecuadamente, pueden transformarse en cismas profundos que amenazan la propia existencia de la congregación. Pablo advirtió fuertemente contra tales divisiones en 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Esta exhortación no es un llamado a la conformidad ciega, sino a la unidad en esencia y propósito, incluso en medio de la diversidad. Es crucial observar cómo los miembros de la Iglesia hablan unos de otros y cómo lidian con los conflictos. Una Iglesia saludable promueve la resolución de conflictos basada en Mateo 18:15-17, donde Jesús establece un proceso claro para lidiar con ofensas y desacuerdos. La presencia de grupitos secretos, conversaciones susurradas y tensiones no resueltas son señales de alerta que no deben ser ignoradas. Además, la manera en que el liderazgo de la Iglesia responde a la división y al chisme es reveladora. Líderes que ignoran estos problemas, o peor, que los alimentan para mantener el control, están permitiendo que influencias negativas prosperen. Por otro lado, líderes que abordan activamente estas cuestiones, promoviendo la reconciliación y la comunicación abierta, están trabajando para mantener la salud espiritual de la congregación. La cura para la división y el chisme comienza con un compromiso renovado con el amor y la unidad en Cristo. Como Pablo exhorta en Efesios 4:3, debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Esto requiere humildad, paciencia y un compromiso activo con la reconciliación y el perdón mutuo. Tercera señal: presencia de falsos profetas y enseñanzas distorsionadas. La presencia de falsos profetas y enseñanzas distorsionadas es una señal grave de actividad de brujería en una iglesia. Este fenómeno no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, la Iglesia ha enfrentado el desafío de discernir entre la verdad y el error. Jesús nos advirtió en Mateo 24:11, «Y surgirán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos». Esta advertencia resuena aún hoy, recordándonos la constante necesidad de vigilancia y discernimiento. Los falsos profetas en la Iglesia moderna pueden ser extremadamente carismáticos y convincentes. Ellos frecuentemente mezclan verdades bíblicas con doctrinas falsas, creando un cóctel espiritual tóxico que puede engañar incluso a creyentes maduros. Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios 11, 14-15, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una característica común de los falsos profetas es su capacidad para hacer predicciones aparentemente precisas o realizar señales y prodigios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la precisión de las predicciones o la presencia de manifestaciones sobrenaturales no son por sí mismas indicadores de autenticidad divina. Deuteronomio 13, 1-3 nos advierte: «Cuando profeta o soñador de sueños se levantare en medio de ti y te diere señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma». Las enseñanzas distorsionadas pueden asumir varias formas. Algunos falsos profetas promueven un evangelio de la prosperidad exagerado, prometiendo riquezas y éxito material como resultado directo de la fe o de sembrar financieramente en la iglesia. Otros pueden introducir prácticas ocultistas o de la nueva era, disfrazadas como nuevas revelaciones o cristianismo más profundo. Aún otros pueden distorsionar la gracia de Dios, promoviendo un antinomianismo que ignora la santidad y la obediencia a los mandamientos de Dios. Una señal clara de un falso profeta es cuando exige dinero a cambio de oraciones, bendiciones o palabras de Dios. La gracia de Dios no está a la venta, como Pedro severamente reprendió a Simón, el mago, en Hechos 8:20, «Perece tu dinero contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Otra marca de los falsos profetas es su tendencia a ponerse por encima de la crítica o del cuestionamiento. Pueden alegar tener una unción especial o un canal directo con Dios que los pone más allá del escrutinio de otros creyentes. Esto contradice el llamado bíblico a probar todas las cosas, como vemos en 1 Tesalonicenses 5, 21, «Examinadlo todo, retened lo bueno». Los falsos profetas también pueden caracterizarse por un enfoque excesivo en experiencias emocionales o manifestaciones sobrenaturales, en detrimento de la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Aunque las experiencias espirituales genuinas son parte de la vida cristiana, nunca deben sustituir o contradecir las Escrituras. Es fundamental que los miembros de la Iglesia estén fundamentados en la palabra de Dios para discernir la verdad del error. Como los bereanos en Hechos 17:11, debemos examinar las Escrituras diariamente para ver si lo que estamos escuchando está de acuerdo con la palabra de Dios. El apóstol Juan nos anima en 1 Juan 4:1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». La protección contra falsos profetas y enseñanzas distorsionadas requiere un compromiso continuo con el estudio de la Biblia, oración por discernimiento
y una disposición a cuestionar respetuosamente enseñanzas que parezcan inconsistentes con las Escrituras. Los líderes de iglesias saludables deben alentar este tipo de compromiso crítico con la palabra, reconociendo que la verdadera enseñanza bíblica resiste al escrutinio y a la investigación. Cuarta señal: idolatría. La idolatría, aunque muchas veces asociada a imágenes físicas o dioses paganos, puede asumir formas mucho más sutiles y engañosas en la iglesia moderna. Esta cuarta señal de actividad de brujería en una iglesia es particularmente peligrosa porque puede disfrazarse de devoción genuina o celo espiritual. Sin embargo, sus raíces y consecuencias son profundamente antibíblicas y pueden llevar a un desvío significativo de la verdadera adoración a Dios. El apóstol Pablo advirtió claramente en 1 Corintios 10:14: «Por tanto, amados míos, huid de la idolatría». Esta advertencia no era solo para los cristianos del primer siglo, que enfrentaban tentaciones de adoración a ídolos paganos, sino que sigue siendo relevante para nosotros hoy, aunque las formas de idolatría puedan haber cambiado. En la iglesia contemporánea, la idolatría puede manifestarse de varias maneras. Una forma común es la veneración excesiva de líderes religiosos, cuando pastores, evangelistas o profetas son elevados a un estatus casi divino, volviéndose intocables e incuestionables. Eso es idolatría. Algunos líderes pueden alentar este tipo de adoración, exigiendo títulos grandiosos o trato especial. Esto contradice directamente el ejemplo de humildad de Jesús y la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 3:5-7. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos, sino ministros por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor? Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Otra forma de idolatría en la iglesia puede ser la dependencia excesiva de objetos sagrados o ungidos para protección o bendición. Esto puede incluir agua bendita, aceite ungido, pañuelos de oración u otros artículos que se cree tienen poder espiritual en sí mismos. Aunque Dios puede usar objetos físicos en su obra, como vemos en Hechos 19:11-12 con los pañuelos y delantales de Pablo, la creencia de que estos objetos tienen poder inherente o que son necesarios para recibir la gracia de Dios es una forma de idolatría. La obsesión por la prosperidad material y el éxito también puede convertirse en idolatría en una iglesia. Cuando la búsqueda de riquezas y bienes materiales se convierte en el enfoque principal, suplantando la búsqueda de Dios y su voluntad, eso es idolatría. Jesús advirtió claramente sobre esto en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando una iglesia pone un énfasis excesivo en la prosperidad financiera, prometiendo bendiciones materiales a cambio de donaciones, o sembrar en la fe, está promoviendo una forma de idolatría que distorsiona el verdadero evangelio. La idolatría también puede manifestarse en la forma de nacionalismo excesivo dentro de la iglesia. Cuando la identidad nacional o política se vuelve más importante que la identidad en Cristo, o cuando la bandera de un país es más prominente que la cruz, eso es una señal de idolatría. Pablo nos recuerda en Gálatas 3:28 que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otra manifestación sutil de idolatría puede ser la dependencia excesiva de programas, métodos o fórmulas para el crecimiento espiritual o el éxito de la iglesia. Cuando confiamos más en estrategias humanas que en la orientación del Espíritu Santo y en la fidelidad a la palabra de Dios, estamos acercándonos a la idolatría. Zacarías 4:6 nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. When you can't make it to your kid's game, you don't have to miss it. With Game Changer, it feels like you're there watching your kid's game live in crisp HD, following every play in real time.
and replaying the moments you'll talk about later with automatic highlight reels. So even when you can't be at the game, your kid still knows you're on the sidelines cheering them on for every big moment. And Game Changer is always free to download. Live the game like never before with Game Changer. La idolatría del conocimiento o de la experiencia espiritual también puede infiltrarse en la Iglesia. Cuando la acumulación de conocimiento teológico o la búsqueda de experiencias espirituales extraordinarias se vuelve más importante que el amor a Dios y al prójimo, caemos en la trampa de la idolatría. Pablo advierte en 1 Corintios 8, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es crucial recordar que la verdadera adoración debe estar centrada en Dios, como Jesús enseñó a la mujer samaritana en Juan 4, 23-24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Para combatir la idolatría en la Iglesia, es necesario un retorno constante a la palabra de Dios y un enfoque renovado en Cristo. Los líderes de la Iglesia deben modelar humildad y señalar consistentemente a Cristo, no a ellos mismos. La congregación debe ser enseñada a buscar su identidad y valor en Cristo, no en posesiones materiales o estatus. La Iglesia debe promover una cultura de adoración genuina que ponga a Dios en el centro, no experiencias emocionales, líderes carismáticos o agendas políticas. Quinto sinal, obsesión con maldiciones generacionales. El quinto signo de actividades de brujería en una iglesia es la obsesión con maldiciones generacionales y la necesidad constante de romper esas supuestas maldiciones. Aunque la Biblia habla sobre las consecuencias del pecado, pasando de generación en generación, Éxodo 25, también enfatiza el poder redentor de Cristo que rompe todas las maldiciones. En Gálatas 3, 13-14, Pablo declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando una iglesia se concentra excesivamente en identificar y romper maldiciones generacionales, esto puede llevar a una mentalidad de miedo y superstición, en lugar de confianza en el poder libertador de Cristo. Los miembros pueden ser llevados a creer que todos sus problemas son resultado de maldiciones ancestrales, en lugar de enfrentar cuestiones de responsabilidad personal y crecimiento espiritual. Esto puede resultar en sesiones de liberación que se asemejan más a rituales de exorcismo que al asesoramiento bíblico y al discipulado. Es importante recordar las palabras de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sexto sinal, supresión de los dones espirituales. La supresión de los dones espirituales es un signo preocupante que puede indicar la presencia de actividades de brujería o influencias espirituales negativas en una iglesia. Este fenómeno ocurre cuando hay un desestímulo activo o una prohibición del uso de los dones espirituales mencionados en las Escrituras. Los dones espirituales son una parte integral de la vida y del ministerio de la Iglesia, según lo descrito por Pablo en 1 Corintios 12-14, Romanos 12 y Efesios 4. Pablo enfatiza la importancia de los dones espirituales en 1 Corintios 12.4-7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje deja claro que los dones espirituales son dados por Dios para el beneficio de toda la Iglesia y no deben ser suprimidos o ignorados. La supresión de los dones espirituales
puede manifestarse de varias maneras. En algunos casos, puede haber una negación completa de la existencia o relevancia actual de ciertos dones, como profecía, lenguas o sanidad. Esto contradice la instrucción de Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 19-20. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. En otras situaciones, la supresión puede ser más sutil. Por ejemplo, una iglesia puede teóricamente aceptar la existencia de los dones espirituales, pero en la práctica desalentar su uso o limitar severamente las oportunidades para su ejercicio. Esto puede ocurrir por miedo al desorden, incomodidad con lo sobrenatural o un deseo excesivo de control por parte del liderazgo. Algunas iglesias pueden favorecer ciertos dones en detrimento de otros, creando un desequilibrio en la expresión de los dones dentro de la congregación. Por ejemplo, pueden valorar excesivamente los dones de enseñanza o administración, mientras marginan los dones más carismáticos, como profecía o sanidad. Esto va en contra de la enseñanza de Pablo sobre la diversidad y la importancia de todos los dones en el cuerpo de Cristo, como se expresa en 1 Corintios 12, 21-22. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. La supresión de los dones espirituales también puede ocurrir cuando hay un énfasis excesivo en la formalidad y el orden, al punto de sofocar la libertad del espíritu. Aunque Pablo enfatiza la importancia del orden en el culto, 1 Corintios 14:40, también advierte contra apagar el espíritu. Un equilibrio saludable es necesario para permitir tanto el orden como la libertad en la expresión de los dones espirituales. En algunos casos extremos, la supresión de los dones puede ser motivada por un deseo de mantener el control y el poder en manos de pocos líderes. Al desalentar el uso de los dones espirituales por parte de la congregación en general, estos líderes pueden mantener un monopolio sobre la palabra de Dios o la unción espiritual. Esto contradice el principio bíblico del sacerdocio de todos los creyentes, 1 Pedro 2:9, y la distribución de los dones a todos los miembros del cuerpo de Cristo. La supresión de los dones espirituales puede tener consecuencias serias para la salud espiritual de una iglesia. Puede llevar a una falta de vitalidad espiritual, una disminución de la expectativa de la obra sobrenatural de Dios y una dependencia excesiva de programas y métodos humanos en lugar del poder del Espíritu Santo. Para combatir la supresión de los dones espirituales, una iglesia debe comprometerse a enseñar y animar el uso apropiado de todos los dones espirituales. Esto incluye proporcionar oportunidades para el ejercicio de los dones dentro de la congregación, así como ofrecer capacitación y orientación sobre cómo discernir y desarrollar los dones espirituales. El liderazgo de la Iglesia debe modelar una apertura al Espíritu Santo y una disposición a permitir que Él opere de maneras que pueden ser impredecibles o incómodas. Al mismo tiempo, debe haber un compromiso con el discernimiento y la prueba de los dones, como Pablo instruye en 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Es importante recordar que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la Iglesia y la glorificación de Dios. Como Pablo afirma en 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Una Iglesia que abraza y nutre los dones espirituales de todos sus miembros está bien posicionada para resistir influencias espirituales negativas y para cumplir su misión de manera poderosa y efectiva. Séptimo y último sinal: ausencia de adoración genuina. La ausencia de adoración genuina es un signo alarmante que puede indicar la presencia de actividades de brujería o influencias espirituales negativas en una iglesia. Este problema se manifiesta cuando la adoración se convierte en una actuación vacía, una rutina mecánica
o un espectáculo enfocado más en el entretenimiento que en la glorificación de Dios. La adoración genuina es central para la vida de la Iglesia y para la relación del creyente con Dios. Jesús enfatizó la importancia de la verdadera adoración en su conversación con la mujer samaritana, registrada en Juan 4, 23-24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Ahora que hemos identificado estas 7 señales, es crucial entender que la presencia de una o más de estas señales no necesariamente significa que una iglesia está completamente bajo influencia de brujería. Sin embargo, sirven como alertas importantes que no deben ser ignoradas. Como cristianos, somos llamados a ser vigilantes y discernir los espíritus, como nos instruye 1 Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es nuestra responsabilidad estar atentos y proteger la integridad espiritual de nuestras comunidades de fe. Jesús nos advirtió en Mateo 10, 16, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esta instrucción nos recuerda la necesidad de sabiduría y discernimiento al lidiar con posibles influencias negativas en nuestras iglesias. No debemos ser ingenuos o fácilmente engañados, pero tampoco debemos volvernos paranoicos o juzgadores. El equilibrio es crucial y solo puede ser alcanzado a través de un profundo conocimiento de la palabra de Dios y una intimidad genuina con el Espíritu Santo. La cuestión que naturalmente surge es: ¿qué hacer si identificamos estas señales en nuestra iglesia? Primeramente, no debemos reaccionar con miedo o pánico. Recordemos las palabras reconfortantes de 1 Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestra primera respuesta debe ser la oración. Debemos buscar la guía de Dios y su sabiduría para manejar la situación. Santiago 1, 5 nos anima: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra propia resistencia espiritual contra influencias negativas. Además, la oración nos ayuda a mantener una actitud de humildad y dependencia de Dios, evitando que actuemos por nuestra propia fuerza o sabiduría. Después de la oración, el siguiente paso es abordar las preocupaciones con el liderazgo de la Iglesia de manera respetuosa y amorosa. Pablo nos instruye en Gálatas 6, 1. «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». Este enfoque requiere valentía, sabiduría y humildad. Es importante recordar que incluso los líderes pueden ser engañados o caer en error, y nuestra responsabilidad es ayudarlos a volver al camino correcto, no condenarlos. Al abordar al liderazgo, es crucial basar nuestras preocupaciones en las Escrituras, no en opiniones personales o preferencias. Si la liderazgo es receptiva y abierta a la corrección, eso es una buena señal y puede llevar a cambios positivos en la congregación. Sin embargo, si hay resistencia o negación, puede ser necesario buscar consejo de líderes espirituales maduros fuera de la congregación. En casos extremos, donde hay clara evidencia de prácticas no bíblicas o abuso,
puede ser necesario considerar dejar la congregación. Jesús advirtió en Mateo 7, 15-16, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis». Es crucial recordar que nuestro objetivo no es condenar o destruir, sino restaurar y edificar. Pablo enfatiza esto en 2 Corintios 10, 8, «Porque aunque me gloríe algo más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré». Nuestro deseo debe ser ver la Iglesia purificada y fortalecida, no dividida o destruida. Esto requiere sabiduría, paciencia y amor. Debemos estar dispuestos a confrontar el error con la verdad, pero siempre con un espíritu de amor y humildad. Efesios 4:15 nos recuerda, «Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo». Este versículo nos proporciona un equilibrio crucial entre la verdad y el amor. No debemos comprometer la verdad por miedo a ofender, ni debemos proclamar la verdad de una manera que sea desprovista de amor. El objetivo final es siempre el crecimiento y la madurez espiritual de todo el cuerpo de Cristo. Esto puede requerir un proceso largo y a veces doloroso de corrección y restauración, pero es esencial para la salud espiritual de la Iglesia. Una de las maneras más eficaces de combatir influencias espirituales negativas es fortalecer nuestra propia vida espiritual y la de nuestra comunidad. Esto incluye un compromiso renovado con el estudio de la palabra de Dios. Como nos dice 2 Timoteo 3, 16-17, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Un conocimiento profundo de las Escrituras nos equipa para discernir entre la verdad y el error, y nos proporciona una base sólida para resistir influencias engañosas. Además del estudio individual de la Biblia, es importante promover estudios bíblicos en grupo y predicaciones fundamentadas en la palabra. Esto no solo aumenta el conocimiento bíblico de la congregación, sino que también crea una cultura de cuestionamiento saludable y discusión abierta sobre las Escrituras. Otro aspecto crucial es el cultivo de una vida de oración vibrante, tanto individual como colectivamente. Hechos 2:42 nos muestra el ejemplo de la Iglesia primitiva. «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Una iglesia que ora junta es una iglesia que está unida en propósito y fortalecida contra ataques espirituales. Por último, es crucial mantener una perspectiva eterna y un enfoque constante en Cristo. Pablo nos recuerda en Colosenses 3, 1-2, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Cuando una iglesia mantiene su enfoque en Cristo y en la eternidad, es menos propensa a ser distraída o desviada por influencias terrenales o engaños espirituales. Esto incluye un énfasis regular en la vuelta de Cristo y en la esperanza eterna que tenemos en Él. Pedro nos anima en 2 Pedro 3, 14, «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz». Esta perspectiva eterna nos ayuda a mantener las cosas en su debida proporción y nos recuerda constantemente nuestro verdadero propósito y destino en Cristo. Una iglesia que está enfocada en Cristo y en la eternidad es una iglesia que está bien posicionada para resistir influencias negativas y permanecer fiel a su llamada divina.